Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la explicación. Como habíamos visto antes, vimos el rectificador de media onda, que simplemente recortaba el semiciclo positivo o el semiciclo negativo. Y también vimos cómo se interpreta la lectura del osciloscopio. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño repaso sobre unos parámetros para hacer cálculos sobre los diodos o los rectificadores, y después vamos a hacer un pequeño práctico sobre el rectificador de media onda. Vamos a ver, el valor pico o valor máximo es la máxima amplitud que puede obtener la señal. ¿Qué significa? Que es el valor que tenemos acá, el valor pico, el valor de la señal máximo, el valor que tenemos ahí, o podemos tener acá, lo podemos ver mejor en esta sinusoide, en esta punta o en esta punta, es el valor máximo. El valor eficaz, esto es un término que ya deben conocer ustedes, es el valor que tendría una corriente continua que produjera el mismo efecto que la corriente alterna. Se calcula dividiendo el valor máximo, o sea, sobre raíz de 2. Acá está mal la fórmula, ¿no es cierto? Va a raíz de 2, no va al 2 solo. Entonces tenemos el valor máximo dividido la raíz de 2. Eso nos da el valor eficaz. ¿Qué es el valor eficaz? Bueno, dijimos que es la componente, digamos, si tuviéramos una energía continua, una tensión continua, nos entregaría nos entregaría ese valor de energía. ¿Qué quiere decir? Que la continua es esta, ¿no es cierto? Esa es la equivalente a la alterna y se encuentran en este punto. Entonces, este punto es el valor eficaz. Es la máxima, que es esto que está acá arriba, dividido de raíz de 2, nos da el eficaz. Este punto donde se encontrarían las dos, tanto la continua como la alterna. Entonces esto es lo que mide el multímetro, el tester. El tester mide esto que está acá, no mide el pico, mide esto. El pico lo mide el osciloscopio, pero el tester nos mide el valor eficaz. Bien. Valor instantáneo es el valor que puede tomar la señal en cualquier instante de tiempo. O el valor medio, que está acá. Es la medida aritmética de todos los valores instantáneos de la señal comprendidos en un intervalo. En este caso es la mitad del periodo. Bueno, ¿qué significa esto? El valor medio es el valor que puede valer, digamos, es el promedio de todos los valores que hay en este semiciclo. Entonces tenemos el valor máximo, que es el pico, dividido pi, 3,14. Todos los valores que pueden aparecer en esta sinusoide. Ese es el valor medio. En el caso de la continua rectificada de onda completa, que después vamos a ver, se multiplica por 2, porque el periodo se sigue manteniendo, sigue siendo este. Pero ahora tenemos 2 picos positivos, ¿no es cierto? Entonces el valor medio ahora es 2 por el máximo, por el pico, sobre pi. Es igual a esta fórmula, pero al tener en el mismo periodo 2 positivos, se multiplica por 2. Bien, seguimos. Vamos a resolver el pequeño práctico del de onda, el de media onda. Necesitamos calcular el valor medio de la tensión de salida en un circuito rectificador de media onda, como el utilizado en el caso práctico 1. Contamos con la lectura obtenida en el osciloscopio a la salida del mismo. ¿Cuál será el valor medio si consideramos la tensión que tiene el diodo por estar polarizado en directo? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que restar este valor, que es 0,7 volt, que es el voltaje F, que es un valor que nos da la hoja de datos del diodo, del componente. Por lo general siempre es 0,7 o 0,6. Pero bueno, nosotros podemos buscarlo en la hoja de datos, no es necesario porque siempre por lo general se usa este valor. Solución. Obtenemos el valor máximo de la señal a partir de la lectura del osciloscopio. De esta forma, multiplicando por la escala de amplitud, que ya lo vimos en el otro video, obtenemos que el valor de pico de la señal es el siguiente. Nos da una escala de amplitud de 100 volt por división. ¿Qué quiere decir? Que cada cuadradito va a valer 100 volt. ¿Cuánto nos mide la señal? Nos midió 3,09 divisiones o 3,09 cuadraditos. Eso nos da un valor de 309 volt pico. Esto nos da un 309 volt pico acá en la punta. Bien, tenemos que aplicar la fórmula estudiada para el cálculo del valor medio en cuenta la tensión que necesita el diodo para empezar a conducir. Voltaje F, 0,7. Esta tensión se restará al valor máximo de la señal. Correcto. El valor máximo es 309 volt.
0,7 son los volts que nos gasta el diodo. Esto lo dividimos por pi y nos da el valor medio, que son 98,13 volts. Acá nos dice que el valor F está en la hoja del fabricante, bueno, lo que más o menos les dije antes. Ahora vamos a ver el rectificador de onda completa. El circuito rectificador de onda completa es el tipo más empleado en las fuentes de alimentación de los equipos, debido a que con él se obtiene una corriente continua muy parecida a las que proporcionan las pilas de las baterías. Esto es una enorme mentira, pero es muchísimo mejor que el de media onda, ¿no es cierto? No es ni por asomo como la de las pilas de la batería, pero es una continua pulsante bastante buena. Rectificador de onda completa con transformador de toma intermedia. Este es el tipo de rectificador de onda completa que menos se usa. Se utiliza mucho más el que vamos a ver después. Pero bueno, vamos a repasar un poco cómo trabaja este, para que más o menos sepan. Acá tenemos un caso práctico. El caso práctico número 3. Con transformador de toma intermedia y rectificador de onda completa. Bien, acá tenemos el circuito. Tenemos una entrada, el transformador, una salida, un punto medio, el diodo 1, el diodo 2 y una placa principal. Todo esto, como dijimos, se reemplaza por una resistencia equivalente al circuito este, ¿no es cierto? Esto nosotros lo teníamos que haber visto, pero no lo pudimos hacer. Así que bueno, todo esto que está acá se calcula y se saca un valor de resistencia equivalente a todo el circuito entero. Y se reemplaza para simplificar esto. Bien. ¿Qué vamos a medir acá y cómo vamos a ver que trabaja? Tenemos un transformador de 220 a 12 más 12, porque tenemos una división acá y otra división acá, una con cada diodo. Tenemos 12 volt ahí y 12 volt acá. Los diodos comunes, una resistencia, el osciloscopio y la placa. Bien, los pasos que vamos a seguir es hacer toda esta conexión. Esto acá nos explica cómo se conecta todo esto que está acá. Conectamos el secundario, bla, bla, bla. Todo lo que vemos acá nos está explicando cómo tiene que ir. Y después conectamos el osciloscopio y vamos a ver cómo empieza a medirse todo esto que se ve acá. Cómo aparecen las señales una vez que vos tenés todo esto conectado. Bien, eso que ven ahí pasa a esto que está acá. Tenemos el transformador con su osciloscopio, con un canal del osciloscopio conectado a la, digamos, a la entrada. Perdón, esto está a la salida del transformador. Y después el otro canal del osciloscopio conectado a la resistencia, o sea, en estos dos puntos, para medir la salida del rectificador de onda completa. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver una onda rectificada en doble sentido. No vamos a ver como el media onda que rectificaba el positivo y acá recortaba. Vamos a ver que el negativo que debería estar acá, ahora pasa acá, como vemos acá. En vez de estar esta parte acá, ahora la tenemos acá arriba, pero el periodo sigue siendo el mismo. Este periodo ahora es doblemente con doble ciclo positivo, pero se sigue respetando, ¿no? Sigue manteniendo la misma frecuencia. Seguimos. Bueno, ¿qué dice acá? La salida del rectificador de doble onda, el osciloscopio está conectado en el canal 1 con la base de tiempo en la escala de disminución de por división y la escala de amplitud 5 volt. Bien. Esto ya sabemos cómo se interpreta. Cuando lo lean se van a dar cuenta bien. Y el osciloscopio está conectado en el canal 2 con base de tiempo en escala de 10 milisegundos por división y la escala de amplitud de 5 por división. Por lo tanto, la señal que proporciona el transformador, según vemos en pantalla, será, tenemos 3,4 divisiones, por 5 volt cada una, nos da 17 volt de amplitud. 17 volt de amplitud. Y después el periodo son 50 Hz, pues ya lo calculamos un montonazo de veces. Bien. ¿Cómo trabaja esto? ¿Por qué tenemos una onda positiva y no una negativa acá abajo? Bueno, a ver si más abajo estaba la explicación. No. No, tenemos que verlo desde acá. Bueno, es muy fácil igual. Al tener dividido el transformador en dos y tener la señal sinusoidal, en el momento que conduce este está apagado. Entonces, viene la corriente por acá y vuelve por acá. O viene por acá y vuelve por acá. Entonces, siempre o este están conduciendo. Entonces, vos cuando medís acá, ves siempre positivo. Porque cuando conduce este, se apaga este. Y al revés. Entonces, siempre está conduciendo uno de los dos. Por ende, vos en la resistencia siempre tenés semiciclo positivo. Por eso se dice que rectifica este.
y se nota en el osciloscopio, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver cómo sigue. Acá tenemos, bueno, las mismas fórmulas de antes, nada más que, como les expliqué, ahora se aplica por 2. Por ende, el valor medio de la tensión ahora es 2. Después tenemos el eficaz, que es lo mismo, se mantiene igual. La tensión máxima inversa del diodo. Esto es un dato que también te da el fabricante. Suelen ser 1000 volt aproximadamente, que es lo que soportaría antes de reventarse. El valor medio de la intensidad y el valor eficaz de la intensidad o de la corriente se calculan por ley de Ohm. O sea, yo tengo la resistencia del circuito, voy a tener el valor medio o el valor eficaz por cálculo, y con esos dos valores, por ley de Ohm, voy a obtener la corriente media o la corriente eficaz. Ya lo vamos a hacer ahora en el siguiente ejercicio. Caso práctico 4. Intensidad media de la resistencia de carga de un rectificador de onda completa. Bien. Utilizando el circuito rectificado del caso práctico 3, queremos ahora medir la corriente que circula por la resistencia de carga y calcular el valor medio de la tensión y de la intensidad por la misma, teniendo en cuenta la caída de tensión en los diodos. Solución. Vamos a utilizar una simulación por ordenador para comprobar la corriente que está circulando por el resistor, por la resistencia. Bien, tenemos un amperímetro puesto en serie con la resistencia y nos va a dar una corriente eficaz, nos va a dar el valor de la corriente eficaz. Tenemos acá el generador de señales, acá tenemos la salida del transformador, el diodo 1, el diodo 2, el punto medio, la resistencia equivalente, el tester en serie, entonces nos mide la corriente eficaz. Y ahora para calcular el valor medio de la tensión, lo obtenemos a partir de la siguiente fórmula. El valor medio, ¿se acuerdan? Valía el valor máximo dividido, perdón, menos 0,7, porque es por cada diodo que está, se le va a restar, porque o es uno o es otro, si no, serían los dos juntos. En este caso es uno solo. Y después multiplicado por 2 porque tenemos dos semiciclos positivos en la resistencia. Eso dividido pi nos da los 17 volt que habíamos visto máximo de antes, habíamos visto acá, nos daba 17 volt, ¿dónde era que estaba? Acá. Acá habíamos visto que teníamos los 17 volt de amplitud, por ende son los mismos que estaban acá, son los máximos, multiplicado por 2, menos un diodo de pi te da 5,18 volt medio. Después, aplicando ley de Ohm, como ustedes ya saben, para obtener la corriente media de la resistencia, tenemos que hacer el valor medio que calculamos acá, dividido la resistencia. La resistencia es 1K ohm, o sea, son 1000 ohm. Tenemos que dividir 5,18 dividido 1000, te da 5,18 miliamperes, muy chiquito. Bien, eso es un caso práctico que vemos acá. Bien. Ahora vamos a hablar del rectificador de onda completa con puente de diodo. Este es el que más se usa, el mejor de todos y el más barato, digamos, con costo-beneficio. Estos son los clásicos caramelitos, que son los puentes de diodos, que se ven en casi toda la fuente y prácticamente lo demás no se usa más. Bien, el rectificador de onda completa con puente de diodos. Este rectificador es uno de los más usados en la fuente de alimentación, tanto si está formado por 4 diodos individuales como en su versión integrada. O lo usamos individualmente o usamos el integrado, que por lo general viene así. Individual e integrado. Estos últimos son más fáciles de manejar, obviamente, puesto que disponen de 4 patitas, 2 para la conexión al transformador y otras 2 para la carga directamente. Bien, en la figura se muestra cómo se puede montar un circuito con el puente y la señal que se obtiene a la salida, así como el esquema eléctrico del puente de la forma de la onda igual a la que se obtiene el rectificador transformador de toma intermedia. ¿Qué quiere decir? Que la onda es igual a la que estaba antes, a esta. Acá está mal, porque este intervalo que se ve acá no debería estar, tendría que estar igual que el que se vio antes, ¿no? Este es el esquema, cómo se conecta, muy fácil, y este vendría a ser la placa protoboard, ¿no es cierto? Bueno, es lo que se ve acá. Ahora vamos a analizar otro caso práctico para que veamos cómo trabaja esto. Bien,
vamos a analizar el funcionamiento del rectificador de una fuente de alimentación de un ordenador. Sabemos que el esquema eléctrico es el siguiente: entrada, salida, puente rectificador, resistencia equivalente al circuito. Necesitamos comprobar el valor de la tensión y la corriente de pico, así como calcular la tensión y la intensidad media en la resistencia de carga que se ha colocado en la salida. Para ello vamos a utilizar el montaje de placa, bla, bla, bla. El transformador es de 220 a 9 volt, el puente rectificador, la resistencia de 65 ohm, el osciloscopio y la placa. Bien, montamos el puente diodo, la placa, todas las cosas, conectamos la sonda del canal 1 del osciloscopio, opcional. Bueno, esto no lo podemos ver en realidad. Conectamos el secundario del transformador a la parte 9 volt, el circuito, las pastillas, el símbolo, encendemos el osciloscopio para visualizar la señal y conectamos el primario del transformador a la red para que todo empiece a trabajar. Ajustar el osciloscopio y la señal correctamente. Bien. Ahora vamos a pasar a ver cómo trabaja todo esto. El circuito montado nos queda de la siguiente manera: la conexión a la red, las patitas centrales son las que conectan al transformador y las de las dos puntas, cada una con el más y con el menos, a la resistencia. El primer semiciclo conduce el D4 y el D2, y en el segundo el D1 y el D3. Antes habíamos visto que conducía uno o conducía el otro. Ahora, esto conducen 2 y 2. O sea, el 1 y el 3, el 2 y el 4. ¿Cómo lo hace? Fácil. Cuando está el semiciclo, lo podemos ver acá, el semiciclo pasa positivo, el otro está negativo. Entonces, si tenemos el positivo entrando por acá, no va por ningún lado. Entonces, tiene que estar en esta, acá solamente, perdón, conduce ese semiciclo negativo, porque el negativo entra por el cátodo. Entonces, entra por el 1, viene por acá, va a la resistencia y vuelve por el 3. Ahí, y se va. Igual, de este lado, cuando tenemos el positivo de este lado, si tenemos el negativo no conduce, tenemos el positivo de este lado, entra por el ánodo, va por el 4, se va a la resistencia, viene por acá, vuelve por el 2 y se va. De esa manera lo pueden ver en algún video, yo les voy a dejar igual un video más para que vean bien cómo trabaja esto, lo vean graficado, que es más fácil de entender que si yo se lo explico. Pero bueno, trabaja igual que el otro y tenemos siempre positivo en la onda, digamos, en la medición sobre la resistencia. Ahora vamos a ver cómo se hace el cálculo. Está bien explícito acá, pero bueno, lo vamos a repasar. En el osciloscopio las escalas son las siguientes. Para la amplitud son 5 volt por división y para la base de tiempo 10 milisegundos por división. Tomando la medida de la señal que vemos en la pantalla, tendremos un valor de pico de la señal de la siguiente manera. El valor pico van a ser 2,5 divisiones. A 5 volt cada una son 12,72 volt de pico. Bien, el periodo, vemos que son 2 divisiones, porque son 2 divisiones, de 10 milisegundos por división. O sea que nos da un periodo con un tiempo de 20 milisegundos. Lo mismo de siempre. Se corresponde a una frecuencia de 50 Hz, como lo vimos cuando lo calculamos en el primer video y como también se viene usando en los otros prácticos anteriores. Bien, la corriente pico o la máxima que podemos calcular a partir de la ley de Ohm. Entonces, si tenemos el voltaje pico, tenemos la resistencia, que lo vimos que está acá arriba, tenemos el valor de la resistencia, calculamos por ley de Ohm, tensión dividido resistencia, nos da 0,19 amperes, corriente pico. Bien, ahora vamos a calcular la tensión media teniendo en cuenta el valor de la tensión de polarización de los diodos. Como en este caso son dos los que trabajan por cada semiciclo, cada uno necesita 0,7 volt para estar polarizado en directo. La fórmula es la siguiente. ¿Cómo se calcula el valor medio? Ya lo sabemos. Como son dos semiciclos positivos, se multiplica por 2. Tenemos el valor máximo, que ya lo sacamos acá, menos, ahora hay que restar dos diodos que intervienen en cada semiciclo. No son uno como antes, ahora son dos. Entonces, se resta 1,4. 0,7 por 2, 1,4. Entonces se resta, se divide por pi y nos queda 7,2 volt de tensión media. Y la corriente media se calcula por ley de Ohm. Muy fácil. Tenemos el voltaje medio que sacamos recién, la resistencia que ya la conocemos, que es este valor, y nos va a dar 0,11 amperes. Bueno, hasta ahí llega toda la teoría de lo que se aplica en este sencillo
en este sencillo apunte. La actividad que tienen ustedes consiste en, a la salida, ahora repasamos la actividad que tienen ustedes y la que tienen que resolver. Lo demás ya está resuelto. Es a modo de guía para que ustedes lo vean. Ahora que yo más o menos se lo explico un poco, lo puedan ver bien cómo para que ustedes puedan resolver este por sí solos es bastante fácil. Si pueden entender un poco cómo trabaja esto, es bastante fácil. A la salida de un circuito rectificador se ha conectado un osciloscopio y se ha obtenido la siguiente forma de onda en la pantalla. Bien. Cuando dice a la salida del circuito rectificador significa acá, sobre la resistencia. Bien. ¿Cómo se estableció esto? Con una amplitud de 10 volt por división y con una base de tiempo de 20 milisegundos por división. 20 milisegundos por división, que es el doble que 10 milisegundos por división. Atento a eso. Acuérdense que el periodo son siempre dos semiciclos, ¿no? No son uno, son 2 semiciclos. Tienen que más o menos sacar el cálculo de eso. Resolver las siguientes cuestiones. ¿De qué tipo de rectificador se trata? Si ven la onda de que entrega cada rectificador, se van a dar cuenta cuál es esta. ¿Qué tensión en valor eficaz está entregando el transformador a su salida? Para sacar la tensión eficaz tenemos que saber la pico. Y para saber la pico tenemos que saber la amplitud y cuánto suma esto para saber cuánto es la pico. La pico la vamos a sacar de acá y después de esa vamos a sacar la eficaz por fórmula. Bien, ¿cuál es la frecuencia de la señal que está entrando en el transformador? Recuerden que la frecuencia que entra en el transformador, la frecuencia se mantiene todo el tiempo. Se mantiene todo el tiempo. No sé, a la entrada o a la salida del transformador es la misma. Si yo tengo esta frecuencia acá, este doble ciclo, este doble semiciclo acá, voy a saber, sabiendo lo que dura el periodo, ¿no es cierto? Que se los da esto, van a saber cuánto es la frecuencia, porque ya saben cómo se calcula. Está en el apunte y está en el video anterior. Bueno, y dibujar un posible esquema de un rectificador que cumpla estas características y elige los componentes de un catálogo con los que pudiera realizar el montaje. Bueno, copien básicamente, cuando descubran qué tipo de rectificador se trata, copien básicamente uno y los valores que van a variar más o menos son los del transformador. Se van a ir para atrás y van a saber el valor de tensión del transformador y bueno, de ahí elijan ustedes. O sea, la red, 220 volts. Y la salida del transformador, o sea, la conversión, es la que van a calcular ustedes por acá. Y a esa es el único valor que medianamente se les puede complicar. El resto no hace falta, porque los rectificadores son todos normalizados, la resistencia normalizado, todo eso. Bueno, hasta acá el video. Creo que es bastante claro. Cualquier cosa me vuelven a preguntar, volvemos a repasar. Y bueno, ya no hay más. Espero que lo puedan resolver y creo que les voy a dejar un videito más para, para que vean bien cómo trabaja esto, para que les sea más gráfico y les quede grabado en la cabeza. Y bueno, listo. Nos vemos en algún momento que podamos volver a clases.